Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, una de esas inmersiones profundas donde la curiosidad es la brújula principal. Hoy, el objetivo es sumergirnos en un texto verdaderamente fascinante titulado 09 Fattonian de Fragilistas, .pdf. El propósito es desgranar este documento para entender una dinámica oculta, casi invisible, que operaba justo detrás de la gran crisis financiera del año 2008. Y hay una premisa que sirve de gancho perfecto para comenzar. ¿Cómo es posible que mentes brillantes, académicos de élite y sistemas financieros que manejaban millones fracasaran estrepitosamente, mientras que un tipo de Nueva Jersey que apenas abre un libro en su vida se hizo inmensamente rico? Vale, vamos a desgranar esto, porque la dualidad entre estos dos mundos parece sacada de una novela de ficción, pero resulta ser un reflejo absoluto de la realidad. Es un punto de partida extraordinario para este análisis, la verdad, porque desde el primer párrafo, este texto ya nos advierte de que no estamos ante un simple ensayo de economía pura y dura, en absoluto. Es fundamentalmente un estudio profundo sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad del conocimiento moderno y, sobre cómo la sociedad contemporánea valora la teoría hueca por encima de la práctica real. Totalmente. El propio título ya nos da una pista al mencionar a los fragilistas. Este es un término que el texto utiliza para describir a aquellas personas que, creyendo crear sistemas seguros y controlados, en realidad están inyectando una fragilidad masiva en el mundo. Y, a través de la lente de dos personajes diametralmente opuestos, se examina cómo interactúa el ser humano con el riesgo, la ilusión del control y la incertidumbre en el mundo real. Pues empecemos pintando el cuadro de estos dos personajes, porque el contraste es digno de un estudio antropológico exhaustivo. Por un lado, tenemos a Nero Tulip, un erudito en toda regla, casi de otra época. Hablamos de un hombre que convive literalmente con 15.000 libros en su casa. Una barbaridad. Sí, imagínate. Su día a día consiste en recibir cajas y cajas de las librerías y estresarse enormemente por cómo deshacerse del cartón de los embalajes. Pero no es el típico académico aburrido de universidad, pertenece a una sociedad libertaria compuesta por 60 traductores voluntarios que trabajan con textos antiguos inéditos en griego, latín y arameo. Exacto. Y con unas reglas sumamente estrictas. Justo. Los títulos universitarios no otorgan ninguna autoridad en las disputas internas de este grupo. Además, mantienen tradiciones muy peculiares como reunirse obligatoriamente en París 2 veces al año. El 7 de noviembre para conmemorar la muerte de Platón y el 7 de abril para celebrar el nacimiento de Apolo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, esa erudición enciclopédica viene acompañada de excentricidades muy marcadas y un estilo de vida que roza el ascetismo. Fíjate que Nero se acuesta a las 9 de la noche, prefiere vivir de día, observando cómo los rayos del sol dejan rayas luminosas en las paredes de su estudio. Muy poético todo. Sí, pero a la vez huye desfavorido de las fiestas cuando el alcohol hace que los invitados empiecen a hablar de su vida personal, o peor aún, se vuelvan filosóficos y metafísicos. Y luego está su entorno físico. Forma parte de un club de levantamiento de pesas situado en un garaje reconvertido, rodeado de porteros de discoteca, de Nueva York, conserjes y tipos con aspecto de mafiosos vistiendo camisetas de tirantes. Esa mezcla de alta cultura y ambientes rústicos es fascinante. Y luego están sus fobias, que no son pocas. Nero es víctima de lo que el texto llama una enfermedad estética. Siente absoluta repulsión por la televisión, los banqueros, los políticos de cualquier bando, ya sean de derechas, de izquierdas o de centro. También odia a los administradores universitarios, a los defensores estrictos de la gramática, la música de ascensor y... Atención a este detalle. Sí, atención a un detalle muy específico. Odia a la gente que usa chanclas. Eso es buenísimo. Detesta especialmente a los turistas ricos que van de crucero y desembarcan en Venecia caminando en chanclas. Y paradójicamente, detesta a los ricos de Nueva Jersey. Pero hay un aspecto fundamental en la vida de Nero que moldea toda su visión del mundo, y es su historial médico. Sobrevivió a 2 eventos extremos que le enseñaron una lección invaluable. Efectivamente, ese detalle médico es la piedra angular de su filosofía. A ver, Nero sobrevivió a un cáncer y, por otro lado, a un grave accidente de helicóptero. El contraste entre estas dos experiencias de supervivencia es lo que cristalizó su entendimiento sobre la fragilidad. Claro, son dos cosas muy distintas. Muy distintas. Piensa en un helicóptero. Es una máquina tecnológica compleja,
Cuando falla un engranaje crítico, la máquina entera se precipita al vacío y se destruye de forma irreversible. Es un sistema intrínsecamente frágil. Sin embargo, el cuerpo biológico humano, al enfrentarse a una enfermedad como el cáncer, tiene una capacidad asombrosa de autosanación, de adaptación y de recuperación. O sea, la biología posee una robustez que la tecnología moderna simplemente no tiene. Exactamente. Esta distinción entre lo mecánico que se rompe y lo biológico que sana es lo que lleva a Nero a desconfiar de los sistemas económicos modernos, que están construidos como máquinas hipercomplejas y por tanto hiperfrágiles. Y ese entendimiento de la fragilidad nos lleva directamente a la otra mitad de esta extraña pareja. Hablamos de Fat Tony, o como se le conoce de forma más pulcra en ciertos círculos, Tony el Horizontal. Tony creció en las calles de Brooklyn, reside en Nueva Jersey y tiene exactamente el acento y la actitud que cabe esperar de esa procedencia. Es un hombre profundamente alérgico al trabajo de oficina estructurado. Totalmente alérgico. Pasa la mayor parte de su tiempo haciendo lo que él mismo define como absolutamente nada, intercalando ese ocio con ocasionales transacciones comerciales sumamente lucrativas. Y por supuesto, dedicando horas a comer abundantemente. La diferencia en los hábitos de lectura entre ambos es casi cómica. Mientras Nero se ahoga en sus 15.000 libros, Tony no lee nada. Cero. Nada de nada. De hecho, el texto recoge un intercambio genial. Un día Tony mencionó que estaba pensando en escribir sus memorias. Nero no pudo evitar la ironía y comentó que, de hacerlo, Tony habría escrito exactamente un libro más de los que había leído en toda su vida. Lo fascinante aquí es que Tony, que siempre va varios pasos por delante en astucia callejera, le devolvió el golpe intelectual de forma magistral. Es que es brillante. Sí. Citó al propio Nero recordándole que alguna vez había mencionado al primer ministro y novelista británico Benjamin Disraeli. Este afirmaba que, si alguien tenía ganas de leer una novela, la mejor opción era simplemente escribirla. Qué buena respuesta. Claro. Ese intercambio demuestra que Tony está muy lejos de ser un ignorante. Simplemente procesa y filtra el mundo a través de un mecanismo completamente distinto al académico. Tony posee una habilidad casi sobrenatural para navegar el ecosistema social. Es un auténtico olfateador de fragilidades, literalmente. El texto detalla cómo Tony es capaz de evaluar la naturaleza esencial de una persona con solo verla cruzar la puerta de un restaurante. Incluso oliéndola, ¿verdad? Sí. Nero llegó a notar que Tony, al ser presentado a alguien por primera vez, se acercaba físicamente de manera inusual y procedía a olfatear a la persona, casi como lo haría un canino, un instinto visceral del que el propio Tony ni siquiera era consciente. Madre mía. Y al igual que Nero tiene su larga lista de fobias estéticas, Tony aborrece profundamente a lo que él denomina los trajes vacíos. Personas que dominan a la perfección todos los detalles superfluos, la jerga corporativa y los procesos administrativos de cualquier industria, pero que carecen por completo de sustancia. Gente cuya conversación es mero parloteo, dando vueltas en círculo sin llegar jamás a la esencia de la realidad. Los típicos vendehumos. Exacto. Ahora bien, considerando que provienen de universos tan dispares, surge una intriga natural. ¿Qué fuerza logró unir a esta extraña pareja en los años previos a la crisis de 2008? La respuesta resulta ser tan humana como sorprendente. Fue el terror cerval al aburrimiento y la extrema dificultad de encontrar compañía decente para almorzar en la ciudad de Nueva York. Si conectamos esto con la perspectiva general, la dinámica de la hora del almuerzo en un epicentro financiero revela muchísimo sobre la psicología de la modernidad. El texto expone cómo, especialmente durante épocas de pleno empleo y bonanza económica, intentar compartir una comida con oficinistas convencionales resulta ser una experiencia insoportable. Es que es estresante solo de pensarlo. Totalmente. Los habitantes de los cubículos parecen exudar hormonas del estrés por los poros. Muestran una ansiedad palpable si la conversación se desvía un solo milímetro de lo que consideran su ámbito profesional. Y justo cuando el diálogo parece rozar una idea medianamente profunda o interesante, la conversación se corta de tajo. Con la mítica excusa. Eso es, con una clásica frase ansiosa y apresurada justificando la necesidad de huir hacia una reunión a las 2:15. Hay una incapacidad crónica para disfrutar del presente sin un objetivo utilitario. Frente a ese panorama desolador y neurótico de Wall Street, la rutina de Tony representa un oasis. Tony realiza su particular triatlón matutino en el gimnasio, que no consiste en correr ni nadar, sino en una rotación exhaustiva entre la sauna, el jacuzzi y el baño turco. Un triatlón muy exigente. Muy duro, sí.
Tras este esfuerzo, sale a buscar la adoración incondicional de los dueños de los restaurantes locales. Su sola llegada a cualquier establecimiento italiano desencadena una coreografía teatral. El dueño corre a darle abrazos efusivos, el personal de sala desfila para presentar sus respetos, e incluso la madre del propietario abandona las cocinas para despedirle en la puerta con regalos especiales, como una botella de cristal sin etiqueta llena de pura grapa casera, rogándole fervientemente que regrese para probar el plato especial del miércoles. Claro, para un erudito como Nero, este acceso al ecosistema de Tony resultaba vital. Por su naturaleza reservada, filosófica y reflexiva, Nero a menudo se volvía socialmente invisible en espacios públicos. Los camareros, literalmente, pasaban de largo sin percibir su presencia. Claro, necesitaba a Tony de puente. De modo que, de forma pragmática, utilizaba la arrolladora figura de Tony para aliviar su propia ansiedad social y ser partícipe de ese trato estelar. De hecho, la relación tenía un límite temporal claro. Tony le advirtió a Nero que no servía para hacerle compañía por las noches, ya que a esas horas era posible conseguir amigos en Nueva Jersey que resultaban infinitamente más divertidos que un filósofo melancólico. Lógico. Pero bueno, detrás de toda la comedia que envolvía estos exuberantes almuerzos, latía un trasfondo de profunda gravedad. En los oscuros y silenciosos días anteriores a 2008, Nero padecía una soledad intelectual abrumadora. Sentado en su estudio, contemplando la costa de Nueva Jersey al otro lado del río Hudson, experimentaba un dolor real al quedarse a solas con sus pensamientos, especialmente en las lúgubres tardes de domingo. ¿Llegaba a cuestionarse su propia cordura? Sí, se preguntaba si había algo inherentemente roto en su mente o si por el contrario era el mundo entero el que había perdido el juicio. Compartir la mesa con Tony era, según las propias palabras de Nero, el equivalente a beber agua fresca tras un largo episodio de sed extrema en el desierto. Constituía la confirmación empírica de que no estaba loco, o al menos de que existía otro ser humano viendo la misma alucinación. Ambos percibían que la actividad del mundo exterior, especialmente entre la clase considerada inteligente o experta, carecía absolutamente de sentido. Esa profunda incomprensión compartida hacia el sistema es precisamente el cimiento de su visión sobre la inminente anatomía de la crisis financiera. Ambos anticiparon la destrucción masiva del sistema moderno antes de 2008, previendo un colapso a una escala histórica. Y llegaron a esta alarmante conclusión porque compartían una certeza irrefutable. Que el mundo estaba lleno de incautos. Exacto. El mundo financiero estaba infestado de lo que ambos denominaban incautos o ingenuos. Sin embargo, el camino deductivo que tomaron para llegar a esta misma conclusión partía de dos escuelas de pensamiento completamente divergentes. Aquí es vital entender la diferencia de enfoques. Tony sostenía que los perfiles altamente académicos, los administradores de riesgos y, por encima de todos, los banqueros trajeados, eran los mayores incautos que caminaban sobre la faz de la Tierra. Y lo que resultaba más peligroso en la visión de Tony era la creencia de que colectivamente, en grupo, estos individuos eran exponencialmente más ingenuos que de forma individual. Mientras que Nero lo veía desde otro ángulo. Por el contrario, Nero abordaba el problema desde la pura erudición arquitectónica de los sistemas. Su análisis concluía que cualquier estructura económica fundamentada en la ilusión de que el ser humano puede calcular y dominar las probabilidades matemáticas de la incertidumbre está condenada irremediablemente a una demolición total. Hay una imagen en el texto sobre las Torres Gemelas que resulta impactante, pero la carga simbólica es tensa. ¿Qué es exactamente lo que observaba Nero al mirar ese frenesí financiero? La estampa que pinta el texto captura la esencia del problema de la modernidad. Nero solía detenerse cerca de la zona del World Trade Center, observando la inmensidad de aquellos colosos de acero y cristal repletos de entidades bancarias. Contemplaba a multitudes de individuos trajeados corriendo frenéticamente de un lado a otro. Al analizar ese ecosistema, Nero solo veía un derroche monumental de energía. Pura agitación. Eso es. Veía la generación de gigavatios de electricidad consumidos únicamente los desplazamientos diarios de trenes y coches desde Nueva Jersey, el consumo masivo de millones de vehículos cargados de queso crema que provocaban picos crónicos de insulina, inflamando silenciosamente las arterias de toda una población de oficinistas, la producción incesante de gigabytes de información a través de correos electrónicos urgentes y reuniones interminables. ¡Qué imagen tan descriptiva! Y el veredicto de Nero ante este espectáculo era demoledor. Todo ese esfuerzo era pura entropía.
En física, la entropía representa el grado de desorden y la energía desperdiciada en un sistema. Toda esa agitación no generaba conocimiento real ni estabilidad, sino ruido ensordecedor, cacofonía pura, un comportamiento que ofendía su sentido de la estética. Era en definitiva un delirio colectivo masivo persiguiendo un concepto abstracto llamado riqueza que debido a su fragilidad estructural iba a evaporarse sin remedio. Ese contraste entre el ruido atronador del sistema y la ceguera generalizada resulta escalofriante, sobre todo cuando se contrasta con las instituciones que supuestamente albergan el saber absoluto. El texto arroja una estadística sobre la Universidad de Harvard que, sinceramente, deja sin aliento. Es un dato tremendo. Se menciona que las bibliotecas de ciencias sociales de dicha institución albergan cerca de 2 millones de libros y artículos de investigación académica. Realizando un cálculo rápido, eso equivale a 33 millones de horas de lectura, lo que se traduce en casi 9.000 años de lectura ininterrumpida como actividad a tiempo completo. 9.000 años. Y a pesar de la existencia de esa montaña monumental de papel impreso y teorías consolidadas, de los cientos de miles de profesionales de la economía mundial, menos de un puñado fue capaz de ver venir la avalancha. Ninguno de esos volúmenes sirvió para advertir que el colapso era un subproducto directo de las estructuras creadas por la propia modernidad. Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la narrativa abandona la mera crítica económica para adentrarse en un profundo dilema ético y filosófico. Hablamos de la tensión perpetua entre el uso de las palabras y la ejecución de las acciones. El texto plantea una interrogante ineludible. Si alguien, mediante el análisis o el instinto, prevé la inminencia de un colapso absoluto que arruinará a miles de personas, ¿existe la obligación moral de emitir una advertencia pública para salvar a los incautos? Una pregunta nada fácil. La postura de Niro se alineaba con la compasión clásica. Creía firmemente que el deber ético exigía dar la voz del arma. Pero la respuesta de Tony ante esta misma cuestión era radical y diametralmente opuesta. Tony rechazaba de plano la idea de advertir al rebaño. Su filosofía se resumía en una máxima brutal: las palabras son refugio de cobardes. Quien se atreve a advertir sobre un peligro invisible, invariablemente se enfrenta al ridículo público, al escarnio y a la burla de las masas complacientes. Es que el argumento de Tony rechaza el altruismo verbal por completo. Considera que un sistema donde la gente simplemente emite advertencias sin consecuencias personales termina siendo secuestrado por charlatanes, individuos que hablan incesantemente, que pontifican desde atriles o columnas de opinión, pero que jamás asumen ningún riesgo personal si sus predicciones resultan ser falsas. Es la tiranía de quienes no se juegan nada en el proceso. Quienes no se juegan el pellejo. Justo. Según la visión implacable de Tony, el mundo real no respeta las ideas ni respeta al individuo que las emite, a menos que dicho individuo tenga la audacia de quedarse con el dinero de los equivocados. Es una transferencia de riqueza que valida la verdad. Esta necesidad imperiosa de esquivar a los charlatanes y anclarse en la acción tangible introduce otro gran peligro psicológico explorado en el texto: la dependencia tóxica hacia el reconocimiento externo, una adicción que literalmente erosiona la salud. El documento narra la historia de un científico legendario, una figura histórica a quien Nerón admiraba profundamente, pero cuya vida personal era un infierno de amargura. Ese relato sobre el legendario científico ilustra magistralmente lo que el texto define como la trampa del estatus. Pese a ser una eminencia indiscutible y gozar de una posición que cualquier académico envidiaría, este hombre vivía consumido por la furia. Su bienestar emocional dependía exclusivamente del nivel de estatus que la comunidad científica le otorgaba cada semana. Entraba en cólera si otros autores publicaban investigaciones sin incluir su nombre en las citas bibliográficas, y montaba en cólera si un comité de premiación decidía otorgar una medalla a un colega al que él consideraba un impostor intelectual. ¡Qué agonía de vida! Condicionar la paz mental a la validación de terceros deja al individuo a merced de tribunales humanos que, como bien señala el texto, tienden a ser crueles, caprichosos y profundamente injustos a la hora de repartir el reconocimiento. Para curarse de esa necesidad de aplauso y mantenerse robusto frente a los juicios ajenos, Nero diseña un ritual mensual fascinante y sumamente privado. El célebre ritual del sobre con el extracto bancario de la apuesta Fat Tony. Eso es. A Nero, en el fondo, la acumulación de capital le resulta indiferente. Según el relato, su linaje familiar alcanzó el pico máximo de riqueza histórica allá por el lejano año de 1804. Hace ya tiempo.
Desde la perspectiva de Nero, el dinero extra tiene un comportamiento no lineal. Una vez superado el umbral de la comodidad básica, el exceso de riqueza no aporta felicidad, sino que genera una cascada de complicaciones interminables. Trae consigo problemas tediosos, como la necesidad de contratar y vigilar de cerca a los empleados domésticos de las inmensas propiedades rurales, asegurándose constantemente de que no estén robando o ejecutando un trabajo deficiente. Más dolores de cabeza que otra cosa. Por ello, tras embolsarse una fortuna apostando contra el sistema durante la crisis, los únicos lujos que Nero se permitió fueron adquirir un coche modelo Mini y un reloj de la marca Swatch valorado en $60. El resto de esa cantidad astronómica fue a parar directamente a una cuenta de inversión. El verdadero premio no era el saldo, sino el sobrefísico que llegaba por correo. Claro, el ritual comenzaba cuando Nero recibía la correspondencia. Llegaban 4 sobres, 3 provenientes de entidades en países extranjeros y uno remitido desde una dirección en Nueva Jersey. Al abrir este último para revisar el estado de la cuenta, lo que Nero buscaba no era regodearse en el poder adquisitivo, era una necesidad de representación simbólica, era la evidencia física y tangible de que sus acciones tenían peso en la realidad. Una prueba material. Sí, el texto traza un paralelismo brillante con la antigüedad. De la misma forma que el emperador Julio César sintió la imperiosa necesidad de exhibir al líder galo Vercingetorix encadenado por las calles de Roma para palpar la victoria en la carne, Nero necesitaba visualizar esos números impresos en el papel. Ese extracto bancario era el antídoto definitivo contra el juego del reconocimiento público. Le otorgaba la libertad de salir a caminar y continuar con su jornada siendo gloriosamente inmune y completamente ajeno a las opiniones de los usuarios de palabras vacías. Pero hay una vuelta de tuerca ética en todo esto que resulta fundamental. Para llevar la pureza de sus convicciones hasta las últimas consecuencias lógicas, Nero mantenía que el sentimiento de honor debía permanecer intacto incluso si, al abrir el sobre, los números hubieran reflejado pérdidas devastadoras en lugar de ganancias millonarias. Esta es la gran máxima filosófica de todo el documento. El nivel de honorabilidad de un ser humano es directamente proporcional a la cantidad de riesgo personal que está dispuesto a asumir por defender una opinión. O sea, a la exposición real, a sufrir pérdidas. Exacto. Desde este prisma vital, la existencia de Nero se sostiene sobre 3 pilares innegociables: la erudición profunda, el refinamiento estético y la asunción valiente de riesgos. Esto plantea una pregunta importante, una que representa la paradoja conceptual más grande de todo este análisis y que desafía la lógica convencional. Se establece claramente que Tony detesta los modelos predictivos y no cree que el futuro sea calculable. Sin embargo, este mismo individuo logró amasar una inmensa fortuna durante el colapso financiero, con ganancias que oscilaron entre las altas 8 y las bajas 9 cifras. Para el observador casual, este éxito rotundo parece indicar, sin lugar a dudas, que Tony logró predecir con exactitud la llegada y la magnitud de la crisis económica. Es el gran misterio de la historia. Nero solía mantener reuniones con físicos brillantes vinculados al Instituto Santa Fe, académicos de mentes privilegiadas que depositaban una fe ciega en la capacidad de realizar predicciones a través de modelos matemáticos hipercomplejos, y sin embargo las empresas fundadas sobre estas sofisticadas proyecciones numéricas terminaban colapsando miserablemente. Mientras tanto, Tony, un hombre que desprecia abiertamente cualquier intento de predecir el comportamiento del mercado, termina multiplicando su riqueza de manera exponencial. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? La resolución de este enigma es una obra maestra de simplicidad estratégica. El secreto radica en que Tony no intenta predecir eventos económicos aleatorios. La predicción de Tony se centra exclusivamente en un factor: prever que aquellos individuos que se dedican a hacer predicciones van a quebrar irremediablemente. Vaya giro. La distinción es abismal. Como ilustra el texto mediante una analogía, resulta imposible predecir el destino general de todos los vuelos comerciales. Sin embargo, resulta sumamente fácil predecir que un piloto que sufre de exceso crónico de confianza terminará tarde o temprano estrellando el avión contra una montaña. La dependencia absoluta de los números, los algoritmos y los modelos abstractos genera un falso sentido de seguridad. Esta ilusión provoca que los analistas bajen la guardia y asuman niveles de riesgo catastróficos. Claro, se creen invencibles. Exacto. Y aquí es donde entra en juego el concepto de ser antifrágil. A diferencia de algo frágil, que se rompe bajo presión
o algo robusto que simplemente resiste el golpe permaneciendo igual, un ente antifrágil se nutre del caos, crece y se fortalece con los impactos. Tony posee una naturaleza antifrágil, porque su prosperidad se alimenta directamente del colapso de las entidades frágiles que le rodean. Es como un depredador en ese sentido. Su metodología comercial es tan básica como letal. Patrulla el ecosistema identificando aquellas unidades estructuralmente frágiles, pero envueltas en arrogancia. Apuesta fuerte por el colapso inevitable de dichas unidades. Invierte su tiempo libre debatiendo con Nero sobre nimiedades socioculturales o intercambiando insultos sobre las costumbres de Nueva Jersey. Y luego recauda ganancias astronómicas cuando la realidad finalmente destroza la ilusión matemática y acto seguido se marcha tranquilamente a disfrutar de un abundante almuerzo italiano. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para la mente curiosa que sigue este análisis, inmersa en un siglo saturado de sobreinformación, donde ejércitos de analistas, gurús financieros y comentaristas intentan constantemente vender certezas sobre el futuro del mercado, la inteligencia artificial o el devenir geopolítico. La lección vital que se extrae de esta historia es que la verdadera ventaja competitiva jamás residirá en poseer el algoritmo predictivo más rápido o la hoja de cálculo más detallada. Ni mucho menos. La auténtica ventaja consiste en desarrollar la agudeza visual para detectar quién camina completamente ciego hacia el abismo, ignorando su propia fragilidad. Consiste en identificar aquellas gigantescas estructuras contemporáneas que, pese a su imponente apariencia de acero y corbatas de seda, están construidas sobre papel mojado y castillos de naipes teóricos. Y por encima de todo, el mayor aprendizaje es evitar cometer el error de los charlatanes. Hay que mantenerse alejado del ruido inútil y anclar la existencia en la realidad asumiendo las consecuencias de los propios actos. En definitiva, exige adoptar una postura vital basada en el coraje. Requiere la humildad profunda de aceptar que el universo es salvajemente impredecible y que la obsesión por controlarlo mediante predicciones precisas es el primer paso hacia la ruina. El camino sabio consiste en edificar una posición vital robusta o preferiblemente antifrágil, asegurando que cuando el caos, el desorden y la volatilidad inevitablemente golpeen el mundo, el impacto no resulte destructivo, sino que incluso pueda generar beneficios. Y requiere comprender que las convicciones solo tienen valor real cuando el individuo se juega el propio pellejo por ellas, alejándose para siempre de la seguridad estéril de las meras palabras. Ha sido un recorrido extraordinario el desgranar este documento hoy. El viaje nos ha llevado desde las excentricidades estéticas y las fobias sociales en los restaurantes neoyorquinos, esquivando a oficinistas consumidos por el estrés crónico y las prisas sin sentido, hasta desembocar en la profunda filosofía de vivir, asumiendo riesgos tangibles y eludiendo las trampas gemelas del estatus vacío y la palabrería de los charlatanes. Por cierto, antes de cerrar, existe un apunte final sobre cómo Nero maneja su fortuna que resulta ser una joya absoluta de coherencia ética frente a la hipocresía moderna. Ah, sí, el tema de las donaciones. Eso es. Para blindarse contra la trampa de la caridad superficial y el activismo de salón, Nero adoptó una regla estricta inspirada directamente por la sabiduría callejera de Tony. Solo realiza donaciones económicas de forma sistemática si la organización benéfica jamás ha solicitado el dinero de forma directa. Además, bajo ninguna circunstancia, dona un solo céntimo a fundaciones donde algún directivo o empleado perciba un salario por su labor. Es una filosofía de acción pura, donde la solidaridad se ejerce en silencio absoluto y donde no hay espacio para la autopromoción ni el negocio disfrazado de virtud. Cero palabrería. Para coronar este análisis, hay un detalle geográfico que el texto desliza casi sutilmente, pero que encapsula la totalidad del mensaje de forma poética. Relata cómo Nero, impulsado por una curiosidad inagotable, acostumbra a viajar a ciudades milenarias repletas de historia. Sin embargo, su método inquebrantable consiste en realizar estas exploraciones desprovisto de cualquier mapa o guía turística. Su estrategia principal para eliminar el factor prefabricado y superficial del turismo moderno es inyectar dosis masivas de aleatoriedad en el itinerario. Su regla de oro establece que jamás decide cuál será el próximo destino geográfico hasta haber habitado y experimentado el primero. Esta falta absoluta de planificación previa solía llevar al borde del colapso nervioso a su agente de viajes. Me lo imagino. El texto narra que, encontrándose inmerso en las calles de Zagreb, la decisión de hacia dónde dirigir sus pasos al día siguiente
Dependía única y exclusivamente de su estado de ánimo en ese preciso instante en Zagreb, permitiendo que la brújula fuera dictada por los olores de la ciudad. Su justificación era impecable. La textura olfativa de un callejón antiguo, el aroma real de un lugar, es información pura que resulta imposible de imprimir y transmitir en las lustrosas páginas de un catálogo vacacional. Constituye un acto radical de rendición y aceptación de la incertidumbre. Y fíjate, este pasaje deja flotando una reflexión esencial para quienes buscan comprender la fragilidad de nuestro tiempo. Si inyectar aleatoriedad genuina y abandonar los planes rígidamente estructurados resulta ser el único método válido para descubrir el alma verdadera de una ciudad y evadir la falsedad de la experiencia artificial, Es una gran metáfora. claro. Cabe preguntarse críticamente qué porcentaje de la planificación obsesiva, de las agendas milimetradas y de las proyecciones detalladas a 5 años vista que aplicamos constantemente sobre las estructuras corporativas y sobre el propio trayecto vital, nos está convirtiendo en este preciso momento, y sin que seamos conscientes, en los próximos incautos de un sistema diseñado para colapsar bajo el peso de su propia arrogancia. Una pregunta contundente que, sin lugar a dudas, quedará resonando en la mente mucho tiempo después de que el ruido diario vuelva a rodearnos. Aceptar que no poseemos el control absoluto y dejar espacio deliberado para que lo inesperado respire, podría resultar ser el escudo más efectivo contra la fragilidad oculta de nuestra era. Ha sido un verdadero privilegio desgranar la inmensa riqueza de estas ideas, tendiendo puentes entre la filosofía antigua, la brutalidad financiera y la supervivencia instintiva. El agradecimiento se extiende a cada mente curiosa que ha acompañado este exhaustivo recorrido a través del caos, la acción silenciosa y los peculiares almuerzos en el corazón de Nueva Jersey. Hasta la próxima inmersión profunda.